¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes. ¡No! Profesor José Aarón. No. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El día de hoy traemos un curso interesante, un tema súper interesante y súper fácil para ti. Sí, hoy día va a ser fácil, muy, muy fácil. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Buenas tardes, Yanela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Christopher. Christopher, sigo pensando que tu cara me es conocida. Y no es por el apellido. Rayos, ¿dónde te habré visto? Bueno, a ver, la clase pasada trabajamos a lo correspondiente a lo que era el estado gaseoso, pero también hemos visto lo siguiente. Mira, te voy a leer por acá lo que dice el texto. Las leyes que hemos estudiado, sí, lo hicimos la semana pasada, se cumplen cuando trabajamos a bajas presiones y altas temperaturas. O bueno, temperaturas moderadas. ¿Por qué, mis, hacemos eso? Porque en la industria se necesita mantener límites, trabajar con límites para que así nosotros podamos saber cuánto es nuestra producción. De tal forma que obviamente tiene que ser la máxima posible, la producción máxima posible. Entonces, tenemos no solamente teorías, sino leyes. ¿Por qué leyes, mis? Porque estas, aunque sean o no sean empíricas, estas leyes se pueden representar mediante ecuaciones matemáticas. Ah, ya, mira, tengo aquí el número de moles, tengo también la presión, tengo también la temperatura. Entonces, si trabajamos estas tres leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro. Entonces, con las expresiones correspondientes, ¿se acuerda? Boyle, pavo al inicio, pavo al final. Charles, BT al inicio, BT al final. Y en el caso de Avogadro, el volumen siempre va a ser directamente proporcional al número de moles. B al inicio, BN al final. Entonces, para englobar todo eso, podemos obtener, al englobar todo eso, podemos obtener una ecuación llamada la ecuación universal de los gases ideales. ¿Sí? Una ecuación universal de los gases ideales. A esa ecuación universal de los gases ideales le llamamos pavo ratón. La mnemotecnia que utilizamos mayormente es esa, pavo es igual a ratón. O sea, que el producto de la presión por el volumen va a ser igual al producto de la constante universal de los gases ideales, la temperatura y el número de moles. ¿Estamos de acuerdo? A ver, a ver, a ver. ¿Sí? Hasta ahí recordamos lo que hicimos la clase pasada. Muy bien. Listo. Pavo es igual a ratón. ¿Qué de interesante teníamos que considerar? Cuando la presión se encuentra en atmósferas, la constante universal es 0,082. Cuando la presión está en milímetros de mercurio, 62,4. Y cuando la presión está en pascales o kilopascales, 8,314. A ver, dime, ¿dudas? Mis países 62,36. Redondéalo. 60, redondéalo para él, no para el resto. Para el resto sí es necesario que tengas esos valores. Entonces, si me lo van a dar de dato, no necesariamente. Así que es algo que debes de ir eh, memorizando. Una de las tantas cosas más que te he pedido que memorices y que tengas ahí en esa cabecita, aparte de la tabla periódica, los electrones de valencia, los estados de oxidación, la clasificación y la configuración. Mucho, muy aparte de todo lo que te he comentado, también vas a trabajar eso. Ahora, vamos a hacer un ejemplito sencillo y creo que eso ya lo hemos estado haciendo anteriormente. Me piden calcular la presión, me obligan, el ejercicio me obliga a que esté en milímetros de mercurio. Y como esté en milímetros de mercurio, automáticamente yo sé que la constante universal debe ser 62,4.
¿Qué más, Miss? Ah, bueno, me da como dato que el gas que estoy trabajando es el gas oxígeno. El oxígeno es un gas diatómico, O2, que tiene como masa en este ejercicio 1,28 gramos y cuya masa molar es 32 gramos por mol. Miss, ¿y eso para qué lo necesito? Ah, simple, para calcular el número de moles. El número de moles, que es tu objetivo el día de hoy, es calcular el número de moles. Viene a ser igual a la masa entre la masa molar. El número de moles es 0,04 mol de oxígeno. Listo, ya tienen las moles. ¿Qué otros datos tienes? Tengo la presión. No, esa la voy a calcular, Miss. Tengo el volumen. Me dice que son 300 mililitros. ¡Epa! Pero 300 mililitros equivalen a 0,3 litros. También me dan una temperatura de 25 grados Celsius, que es 298 Kelvin. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Pavo ratón. Reemplazo. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de la presión? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál sería la presión al final? Nadie está calculando. Ya, mejor te voy a esperar. Por acá, Yanela, 247 puntos. Muy bien, 2479,36. Bien, por ahí se nos fue un dedito, un decimal, una comita. Acá hay otros ejercicios que puedes hacerlo cuando estés libre. Después de que te dé el material, los vas a trabajar. Ah, pero mira, vamos a hacer este de aquí. Este creo que te parece un poco más conocido. Me dice lo siguiente, la presión que ejerce un gas en las paredes del recipiente es debido al choque que se origina entre estas y las moléculas del gas. Determine la presión en milímetros de mercurio que ejercen esa cantidad de moléculas de cloro, sabiendo que se encuentra a 27 grados Celsius con un recipiente de 15 litros. ¿Te doy un tiempo? A ver, intenta hacerlo. Y a ver, por acá alguien le salió. Ya, te voy ayudando. Mira, mi primer detalle es que no me dan ni masa ni moles. Oh, no te dan eso. Ah, mira, por acá Iris nos dice que es la A. A ver, veamos. Me piden la presión en mercurio. Entonces mi constante es 62,4. Me dicen por aquí que el gas que voy a trabajar es el gas cloro.
y me dan como datos el número de moléculas. Sencillo, para calcular el número de moles, yo tendría que dividir el número de moléculas entre el número de Avogadro. El número de moles es igual a 5. Ya te quedó 5 moles. Y a ver. Ah, mira. Ya, sigamos. ¿Qué otros datos tengo? Tengo que el volumen es 15 litros y que la temperatura, obviamente, que no puede estar en grados Celsius. Debe estar en Kelvin. 300 Kelvin. Ah, ya. Pavo igual a ratón. Vamos a utilizar pavo igual a ratón. Ya, entonces vamos a reemplazar. Presión, volumen, constante universal de los gases ideales, la temperatura y el número de moles. Ya, ahí está. Sí, 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 ahí está. Simplifico, obviamente, litro con litro, Kelvin con Kelvin, mol con mol. Me sale 6240. Y eso equivale a decir 6,24 por 10 al cubo. Respuesta, dedito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, Yupi, estaba súper facilito, ¿verdad? Y sí. Sigamos. A ver, sí, sí, está sencillo. Solo es cuestión de llevar un orden, colocar tus datos, tu ecuación y reemplazar. Si por casualidades del destino no te dan alguno de los valores, pero te dan la densidad, no te olvides, la densidad, entonces vas a utilizar la ecuación Puma-Dotero. Sí, 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 Puma-Dotero. Puma-Dotero, Miss. ¿Quién es la M? La M es la masa molar. La D es la densidad, la T es la temperatura y la R es la constante universal de los gases ideales. No te olvides que la temperatura siempre, pero siempre va a estar evaluada en Kelvin. Y en el caso de la densidad por trabajar con gases es gramos por litro. Densidad es gramos por litro. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. A ver, te voy a dar 3 minutos, ¿te parece? Ya, yo te espero. 3 minutos. Intenta desarrollarlo. No te olvides, Puma Dotero en este caso. ¿Por qué? Porque mis ahí me dan la densidad. Y la densidad debe estar en gramos por litro. A ver, a ver, a ver. Puma Dotero.
¿Tienes algún dato? ¿Te ayudo? Ya, a ver, yo te voy a ayudar. Vamos a colocar por aquí tus datos. El método para estimar la temperatura en el centro del Sol se basa en la ley de los gases ideales. Se supone que en el centro consiste de gases cuya masa molar promedio es de 0,7 gramos por mol. Si la densidad es 9 por 10 a la 4 kilogramos por metro cúbico, la presión en atmósferas es esa cantidad, determina la temperatura expresada en el sistema internacional a la que se encuentra. Traducción te pide la temperatura en Kelvin. Bueno, vamos a ver los datos. Mi masa molar, 0,7. Mi densidad, 10 a la 4 gramos por litro. Kilogramo, un kilo tiene 1000 gramos y un metro cúbico son 1000 litros. Así que se simplifica y son por igual. Presión, uy, es mucha presión, muchísima. La temperatura en Kelvin. Entonces, pumadotero. Y pumadotero, vamos a trabajar con pumadotero. Reemplacemos. Gramo con gramo, mol con mol, litro con litro. Epa, atmósferas con atmósferas. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Me puedes decir cuál era tu resultado? A ver, por acá. Fabio. A Fabio le sale la D. Vamos a ver. Oh, Fabio. Le salió al toque, chicos. Bien, muy bien, muy bien. Mis, que te has puesto, no creo que te has puesto a multiplicar y dividir el 10 a la 11. No, no. Esa sería tu respuesta. Y el gran Fabio al ojo. No, es Fabio con V. Veamos por aquí. Respuesta alternativa D. Vamos a ver ahora lo siguiente. ¿Cómo vamos a trabajar la mezcla de gases? Sí. Ya vamos a trabajar lo que es mezcla de gases. El objetivo del día de hoy es calcular el número de moles. Tú tienes aquí tú tienes un recipiente y en su interior pueden haber dos, tres, cuatro, muchos gases. Todos esos gases se encuentran a una presión, a un volumen y una temperatura definida. El volumen está denotado por la capacidad del recipiente. ¿Estamos de acuerdo? Como hablamos de mezcla de gases y una mezcla de cualquier gas es una mezcla de naturaleza homogénea, ya sean vapor o simplemente gas, estas van a considerarse trabajar de la siguiente forma. Mira, cuando tengo una mezcla voy a sumar el gas A más el gas B. Cuando quiero calcular la masa de A más la masa de B. Cuando quiero calcular el número de moles, las moles de A más las moles de B. Cuando quiero calcular la densidad de una mezcla, masa de la mezcla entre el volumen de la mezcla.
Y por último, que aunque sea una mezcla gaseosa, se cumple el pavo ratón. La presión de la mezcla por el volumen es igual a R por T por el número de moles de la mezcla. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Pavo es igual a ratón. Ya, miremos por acá. Fracción molar, siguiente definición. La fracción molar viene a ser la relación que hay entre las moles del gas que está contenido en la mezcla entre las moles totales. Repito, las moles del gas entre las moles totales. Ese gas, junto con el resto, forman la mezcla. Entonces, voy a tener en consideración que la suma de las fracciones molares de todos los gases que hay dentro de mi mezcla siempre suman 1. Y más aún que si por casualidades del destino me dan volumen, volumen o presión, yo puedo calcular el volumen o la presión de cada uno de estos gases, llamados los parciales, volumen parcial, presión parcial, siempre en función de la fracción molar. Ese es el objetivo del día de hoy. Entonces voy a hacer acá lo siguiente. Mira, tengo este recipiente. ¿Cuántos gases presenta mi recipiente? Bueno, mi baloncito tiene 2 gases. Tiene al metano y tiene al propano. Me dice que el recipiente tiene un volumen total de 10 atmósferas, todo el recipiente, y que se tiene en su interior 800 gramos de metano y 6,6 kilogramos de propano. Por favor, ¿me puedes calcular el número de moles de metano que hay contenidos y el número de moles del propano? ¿Alguien puede calcular el número de moles? No me acuerdo cómo calcular el número de moles. Muy bien. Primero calculo la masa molar, tengo la masa en gramos que me dan como dato, y luego calculo el número de moles con una simple división. ¿Puedes indicarme para el propano cuántos moles de propano hay?
A ver, por acá, ¿quién me dice? 150 moles. Muy bien, 150 moles. Queda. Ya, ahora, vas a calcular las moles totales. Escúchame. Primero voy a calcular, para este caso, la fracción molar de cada uno de ellos. Entonces digo, primero las moles que hay en total sería 50 más 150, 200 moles. Si me piden calcular la fracción del metano, yo diría las moles del metano entre las moles totales. La fracción es 0,25. Dime tú, ¿cuánto sería la fracción del propano? 0,75. Pero Miss, ¿cómo lo hizo? Ah, bueno. Primero, podría hacerlo, dividir las fracciones de él entre las totales. O lo otro es que puedo recordar que la suma de las dos fracciones debe ser igual a 1. Entonces, si esto es 0,25, este sería 1 menos 0,25. 0,25. Entonces, 0,75 saldría mi resultado. ¿Estamos de acuerdo cómo vas a calcular la fracción molar? Otro ejercicio que te indique cómo calcular la fracción molar. Siempre va a ser así, moles totales. Ya, pero vamos a utilizar esto de las moles de la fracción. Ya, mira, ¿por qué? Voy a definir la presión parcial de cada uno de los gases dentro de la mezcla como la presión que ejerce ese gas a ese volumen, a esa temperatura. Algo así, la presión de ese gas como si estuviera él solo dentro del recipiente. Entonces, Dalton plantea que las presiones parciales, la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. La suma de las presiones parciales es la presión total. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo es eso, Miss? El ejemplo anterior. Te habían dicho que en un recipiente tú tenías propano y metano. Y habíamos calculado las fracciones molares de cada uno de ellos, del ejercicio anterior. Ah, entonces, me pide calcular ahora la presión parcial del metano. Ah, bueno. Puedo utilizar lo siguiente, pavo ratón. ¿Tengo el volumen? ¿Tengo la temperatura? No. Pero tengo la fracción molar, entonces utilizo la ecuación siguiente. La presión parcial del gas es igual a la fracción molar por la presión total. Entonces yo diría, la presión parcial del metano es igual a la fracción molar del metano por la presión total del sistema. Reemplazo 0,25 por 10 atmósferas. ¿Cuánto saldría el valor de la presión parcial del metano? ¿Cuánto saldría? 2,5 atmósferas. ¿Estamos de acuerdo? 2,5 atmósferas. Y si quisiera calcular la presión del propano, del C3H8, ¿cuánto sería la presión del C3H8?
A ver, ¿cuánto sería la presión del C3H8? Ah, ya, tendría que ser 7,5. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que la suma de las presiones parciales debe ser igual a 10. Listo. Ya, a ver, vamos a hacer un ejemplo tú solo. Miss, pero hay un pequeño detalle. Usted no me ha enseñado cuando me digan porcentajes. Bueno, la buena noticia es la siguiente. Cuando te den porcentajes, toma nota, ya sea de moles, porcentaje de presión o porcentaje de volumen, repito, porcentaje en moles, porcentaje de presión o porcentaje de volumen, siempre va a ser la fracción molar. Siempre es la fracción molar. A ver, entonces, vamos, tú mismo eres, te voy a dejar un tiempo para que lo intentes desarrollar tú solo. Si tienes alguna idea, dímelo y puedo ayudarte. A ver, por acá, ideas. Nada, chicos. Y a ver, vamos a ver. ¿Qué te puedo ayudar? Ya tengo las fracciones molares. Ya es el único dato que aparentemente me puede mostrar. Me pide que calcule la presión parcial. Ah, ya, mira, te dice si la presión total del sistema es 760 milímetros de mercurio, lo cual equivale a una atmósfera, el volumen 125 y la temperatura 295. Ya, te pregunto, ¿qué ecuación vas a utilizar? ¿La de Dalton o pavo ratón? Dalton o pavo ratón. Nada, ninguna idea. Dalton, claro.
Lo que pasa es que pavo ratón todavía no podemos porque no tenemos el número de moles. Entonces tengo que empezar con Dalton, ¿sí? Con Dalton. ¿Ves que tengo la fracción molar? Ya de frente, Dalton. Y tengo la presión total. ¿Cuánto saldría tu presión parcial? Dalton, ¿cuánto te salió? Aaron. Ya, a ver, voy a aplicar por ti la ley de Dalton. La presión parcial del oxígeno viene a ser igual a la fracción molar por la presión total. La fracción molar es 0,2. La presión total es una atmósfera. ¿Cuánto sería la presión parcial del oxígeno? 0,2 atmósferas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Ok, ya. Vamos en la segunda parte. Te pide calcular las moles de oxígeno. ¿Qué utilizas ahí? Si quieres calcular el número de moles. Pavo ratón, ahí definitivamente. Vamos, con pavo ratón. ¿Cuánto sale el número de moles? Salió un mol. ¿Cuál sería tu respuesta?
¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, mi respuesta sería la A, la E, la A. 0,2 y 1. La respuesta es la A. Ya, uno más solo para hacer la práctica del día de hoy. Sí, uno más tú solo. No te fugues, el día de hoy somos 37. A ver, vamos a ver. 37 asistentes de mis más de 100. 37 asistentes, ya. Se supone que voy a tener 37 exámenes. A ver. Tengo volumen, tengo moles de él y temperatura. Primero, ¿qué calculo? Moles totales. Ya, dime tú, la presión parcial de cada gas en el recipiente. A ver, un valor. Ya, bueno, mira, yo haría lo siguiente. Calcularía la presión total con pavo ratón. Y luego calcularía las presiones parciales. ¿Ya ves? Pero lo calcularía con la fracción molar definitiva. ¿Tienes alguna duda existencial, semi-existencial sobre el tema? ¿Se ha entendido? Bueno, muy bien. Ahora sí, chicos, es el momento de la verdad. Ya sabes que tienes 15 minutos. Por favor, no me marques por marcar. Lee el ejercicio, desarróllalo. No lo hagas en tu mente. Tienes 15 minutos. Aquí te estoy dejando en pantalla lo que puedes utilizar. No se puede. A ver, inténtalo otra vez. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué está cerrado? ¿Qué fecha es hoy? Ay, con razón, lo he dejado con el 30, es hoy día el 6. Ya, ahora sí.
A ver, ¿ya se pudo? Sí, ya está activo ahorita. Ya, muy bien. 15 minutos. Segundo ejercicio, te piden la presión parcial. En el segundo ejercicio, por favor, la presión parcial del flúor, del hidrógeno y del flúor. Del hidrógeno y del flúor. En la pregunta 2, repito, les piden calcular la presión parcial del hidrógeno y del flúor.
Te quedan 8 minutos y hasta ahorita solamente tengo una respuesta. Ah, muy bien, has sacado un 12. Qué bien. 2 respuestas. No te olvides que la segunda te piden la del hidrógeno y la del oxígeno. Oh, 4 respuestas, te quedan 4 minutos. 5 respuestas. Asu. Lee bien.
Vamos terminando, chicos. Ya vamos terminando. A ver. Mira, ustedes son 37 en el salón y solo 17 me han dado examen. Me faltan 20. 18 respuestas hasta el momento. Y tenemos los super resultados. A ver, vamos a ver por acá. ¿Qué tales fueron? Oh, nadie se ha sacado 18, chicos. No hay ningún 18. Pero sí hay una buena cantidad de 12. Jonathan, Derek, Brigitte, Andrea, Erika, felicitaciones. ¿Qué pasó? Pero por eso les dije, la presión parcial se puede hallar de dos formas, con pavo ratón o con fracción molar. Pero está medianamente bien, no está tan mal. Ya, vamos a ver los ejercicios que ya te han venido de práctica, ¿sí? Vamos a ver los ejercicios. Oigan, y solamente mandaron 18, nada más. Pasan ustedes.
Y a ver, primer ejercicio. A ver, me dice, bajo cierta presión y temperatura, una mezcla de oxígeno y amoníaco. Ah, ya. Pero te dicen como dato que la fracción molar del oxígeno es 0,4. Pregunta, ¿cuánto sería la fracción molar del amoníaco si son solamente dos gases? ¿Cuánto sería la fracción molar del amoníaco? Ah, bueno, sencillo, Miss. La fracción molar del amoníaco sería 0,6. ¿Por qué? Porque la suma de las fracciones siempre van a ser igual a 1. ¿Sí? 0,6. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, muy bien. Ya, siguiente. Te dicen que la presión total del sistema es 10. Ya, ¿cómo calculas la presión parcial? Multiplicando la fracción por la presión total. Claro. ¿Cuánto va a salir? 6. ¿Estamos de acuerdo? Así calcula la fracción, así calcula la presión parcial. Missy, ¿por qué no puedo utilizar el pavo ratón? Porque no te dan ni la temperatura y tampoco te dan el volumen. Ah, ya. ¿Por qué resté 1? Porque yo sé que la suma de las presiones parciales siempre va a ser igual a 1. Entonces, la fracción, disculpa, la fracción del oxígeno más la fracción del amoníaco es igual a 1. Si tengo la fracción del oxígeno, ¿cuánto sería la fracción del amoníaco? 1 menos 0,4. La fracción. Ajá. Por definición, siempre va a ocurrir eso. La suma de las fracciones molares siempre es igual a 1. Siguiente. Un recipiente tiene, mi recipiente, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, vamos a ver la segunda. Tengo mi recipiente tiene flúor. Ya, calculo el número de moles. ¿Hasta ahí está bien? Número de moles de flúor. Quiero calcular el número de moles del nitrógeno, o sea, divido. 2,5. ¿Hasta ahí dame señales de vida? Ya. Quiero calcular las moles del hidrógeno, ya los tengo. ¿Cuántos moles hay en total? Listo. Ahora, si te dicen que la presión del sistema es 5 por 10 a las 5 kilopascales, es lo mismo que decir 5 atmósferas. Conversiones. 10 a las 5 kilopascales, 1,01 por 10 a las 5 kilopascales.
Es una atmósfera. Listo, entonces calculas. ¿Cuánto es la presión parcial del hidrógeno? 1. Del nitrógeno, 2,5. Y del flúor, 1,5. O sea, divides la cantidad de moles entre las moles totales. ¿Se entendió? Ya. Avísame. Se entendió. Siguiente. Y a ver, mira, aquí tienes un recipiente más. 42 gramos de monóxido, 110 gramos de dióxido. Y bueno, son dos partes de la mezcla. Lo primero que voy a calcular es el número de moles. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que calcule las moles, pongo las moles totales y en este caso me dan lo siguiente. Me dice que la presión del sistema es de 4,1 atmósfera, que la temperatura es 400 Kelvin. Y en este caso me pide calcular el volumen. Pavo ratón, reemplazo. ¿Cuánto sería el volumen? 32 litros. Quedó, ya ves. Vamos, sigan, siguiente. Ya ve, esos son los ejercicios que has tenido en la práctica del día de hoy. Ley de Amagat. ¿Qué plantea la ley de Amagat? Amagat trabaja con lo que son llamados los volúmenes parciales, bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Si yo tengo el volumen de un recipiente, que es de 41 litros, y sus fracciones molares son 3 quintos y 2 quintos respectivamente, puedo calcular los volúmenes parciales. Me voy a dar cuenta también que la suma de mis volúmenes parciales es el volumen del sistema. 24,6 más 16,4 es 41. Puedo quizás trabajarlo de esa forma. Y para terminar, volumen parcial no mucho nos viene, pero por eso de todas maneras se los he puesto aquí. Para terminar, la ley de Graham.
Ya, entonces, para la ley de Graham vas a tener vas a imaginar, ¿quién llega primero a la meta? Una carrera de 100 metros. ¿Un peleador de sumo o Usain Bolt? Usain Bolt o un peleador de sumo. ¿Quién llegaría primero a la meta? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque es deportista, porque es más ágil. No, no es por eso. Es porque mientras mayor masa tenga, menor velocidad. La masa y la velocidad es inversamente proporcional. Ajá. La masa y la velocidad son inversamente proporcionales. Entonces, Graham se dio cuenta de eso. Mira, la velocidad de uno es a la de 2 como la raíz cuadrada de 2 del peso molecular de 2 es al peso molecular de uno. Ay, Christopher. No, Christopher, es por la masa. Pero si de casualidad te dan la densidad, vas a trabajarlo de esa forma. Ya, mira, tengo al cloruro de hidrógeno y al amoníaco. Ambos son gases. Si te habrás dado cuenta, uno tiene mayor masa que la otra. Por lo tanto, en este caso, para el amoníaco, él va a llegar con mayor rapidez a formar la sal. ¿Por qué? Porque él tiene menor masa molar. Vamos a ver algunos ejercicios. Mira, cuál de todos estos gases es el más veloz? ¿Quién de ellos es el más veloz? Entonces, lo que hacemos aquí es calcular las masas de cada uno. Del nitrógeno, del dióxido de azufre, el dióxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Te pregunto ahora, ¿quién es el más veloz? Obviamente que el que tiene menor masa. Muy bien, ¿ya ves? El que tiene menor masa. Ya, ahora sí, empecemos los ejercicios con los cálculos. Tú mismo eres ejercicio número 1. Me mentiste, me engañaste, me dijiste que sabías hacer, pero no. A ver, vamos. Un recipiente que contiene 10 gramos de hidrógeno, 96 gramos de oxígeno y 142 gramos de cloro ejerce una presión de 3 atmósferas. Calcule la presión parcial del hidrógeno y el oxígeno respectivamente.
La 1, ¿cuál sería tu respuesta? La A. Ah, no, 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 ese se fue del ejemplo anterior. A ver, vamos a hacer aquí. Nada, ninguna idea, chicos. Ningún cálculo, no quieren hoy a calcular. Ya, yo voy a calcular por ti. Tienes un recipiente donde hay 10 gramos de hidrógeno, 96 gramos de oxígeno y 142 gramos de cloro. Yo te recomiendo que calcules el número de moles para cada uno de ellos. Lo primero que vas a hacer es calcular las moles. Una vez que calculases el número de moles, calculas las moles de la mezcla. Fracción molar, 5 de 10. Y el caso del oxígeno, 3 de 10. La respuesta es la C del gato. La C del gato. Y no, no es por Cuba. Siguiente. A ver, número 2. En la número 2, clave, dice, en un recipiente se mezclan 28 gramos de nitrógeno, 66 de dióxido y 3 de hidrógeno.
Ya tienes, calcula las moles totales, que son 4 moles en total, y te dice que la presión parcial del sistema, obviamente, presión total del sistema son 2 atmósferas. Ya, pues ahí nada más tienes que multiplicar. El nitrógeno, la fracción molar del nitrógeno es 1/4 por 2, 0,5 atmósferas. La respuesta, la B de bebecita. Ejercicio número 3. Ya, mira. Te dice que el recipiente tiene 49,2 decímetros al cubo, o sea, te van a dar el volumen en litros. Tienes 2 moles de nitrógeno y al mismo recipiente. Ya, mira. La presión parcial es esta. Ya, tienes presión, volumen, temperatura, tienes volumen, temperatura, moles. Listo. La presión parcial de nitrógeno es 1. Ahora, le agregas una mol de oxígeno. Ahora tú tienes 2 gases y tienes 2 moles en total. Y te dice que la presión del sistema, bueno, sacas la presión, sale 1,5 atmósferas. Te pide la presión parcial del nitrógeno, que es 1 atmósfera, y la presión total del sistema, que es 5. ¿Y cómo había sacado eso con pavo ratón? Pavo ratón. En la 4, a ver, en la 4, se mezclan 4 gramos de helio con 4 gramos de hidrógeno en un tanque. Ya, listo, a ver, tú mismo eres. Quiero la presión parcial de cada gas. Obviamente que va a estar en atmósferas, como no te dice nada en atmósferas. Nada, ninguna idea. Ay, vamos. Tienes 4 gramos de helio, 4 entre 4 es una mol. Tienes 4 gramos de hidrógeno, serían 2 moles. Tienes ese volumen, tienes esa temperatura, 3 moles en total. Pavo ratón. Pavo ratón. Tiene pavo ratón porque no te dan la presión total del sistema. Entonces la presión parcial de cada gas es pavo ratón para cada uno. Respectivamente del helio y del hidrógeno. Por lo tanto, la respuesta es la A. En el material del día de hoy, por si acaso, chicos, van a estar incluidos todos los ejercicios de la clase.
todos presiones. Básicamente es un poco de lo mismo. Aquí en el número 6 es volumen parcial. Reacciones químicas. Calcula de frente el número de moles y al final sacas el capa-borratón. Esa es mi recomendación. Y acá cuando te hablan de difusión o efusión, quien tiene menor velocidad es el que tiene mayor masa molar. Quien tiene mayor masa es el ozono. Aquí te piden el que tenga mayor velocidad, o sea, menor masa molar. Es el monóxido. Eso sería todo por el día de hoy, así que nos encontramos la próxima semana. Cuídense mucho, chicos. Un gusto. Chau, chau. Chau, chicos, cuídense.